Somos el grupo 2. En esta oportunidad trataremos el tema procesos cognitivos y reconstrucción virtual del cerebro. Los integrantes somos Elizabeth Vargas Mamani, Edgar García Límaco, Roger Iván Acosta Cotrina y quien les habla, Jenny Kate Lara Quispe. El tema a tratar se divide en 5 partes, siendo la última una evaluación interactiva en Kahoot. Los procesos cognitivos son operaciones mentales que nos permiten adquirir, almacenar, organizar o recuperar información y utilizarla con la finalidad de poder desenvolvernos en nuestra vida cotidiana de una manera adecuada y saludable. Muchos autores durante la historia han expresado diversas teorías que sustentan cada uno de estos procesos. En esta oportunidad vamos a ver algunos de ellos, como la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, el aprendizaje, entre otros. En 1967, Ulrich Neisser, en su obra Psicología Cognitiva, define la percepción como un proceso activo y dinámico, donde la mente no solo recibe estímulos, sino que los organiza y también les da significado. Entre las características principales de la percepción tenemos que es selectiva. No se percibe todo el entorno, sino solo aquello que capta nuestra atención. Es organizada. El cerebro agrupa estímulos para formar patrones coherentes. Dentro de ello está la teoría del Gestalt. Es significativa. Asignamos significado a lo que percibimos según las experiencias pasadas y conocimientos. Finalmente, es subjetiva, porque dos personas pueden percibir de forma distinta un mismo estímulo. Dentro de las áreas que corresponde al cerebro involucradas en la percepción, tenemos la corteza sensorial primaria. En esta, según el sentido. En la corteza visual, ubicada en el lóbulo occipital, procesa la información visual. La corteza auditiva, ubicada en el lóbulo temporal, procesa los sonidos. La corteza somatosensorial, ubicada en el lóbulo parietal, procesa el tacto, la presión y la temperatura. La corteza olfativa procesa los olores. Está ubicada en el lóbulo temporal. La corteza gustativa procesa el gusto. Asimismo está la corteza de asociación, que integra la información sensorial para formar una percepción consciente y significativa. Estas áreas de asociación se encuentran en los lóbulos parietal, temporal y frontal y permiten reconocer objetos, rostros, sonidos, etc. El tálamo es también una estación muy importante porque transmite la mayoría de las señales sensoriales hacia la corteza cerebral, excepto el olfato. Filtra y dirige la información sensorial a las áreas correspondientes. He allí la importancia del tálamo. Asimismo, el sistema límbico, la amígdala y el hipocampo se involucran cuando la percepción está relacionada con las emociones, con los recuerdos. La atención es un proceso cognitivo que nos permite centrarnos en ciertos estímulos o tareas mientras se ignoran otros. Es esencial para la percepción y el aprendizaje. Autores como Annie Treisman en 1960-1980 propuso la teoría del filtro atencional, que significa que la atención actúa como un filtro que permite que solo una parte de la información pase a la conciencia. Características de la atención. La selectividad, que es la capacidad de seleccionar estímulos relevantes y suprimir los irrelevantes. La concentración, el grado de intensidad con el que se atiende un estímulo o tarea. La vigilancia, para mantenerse en la capacidad de atención durante periodos prolongados. El control voluntario,
La atención puede dirigirse de manera intencional ante estímulos llamativos. La capacidad limitada. Solo se puede atender un número limitado de estímulos. En el cerebro existen partes principales que se involucran con la atención. En primer lugar, la corteza prefrontal, responsable de la atención voluntaria, el control ejecutivo y la toma de decisiones. Permite enfocar, cambiar o mantener la atención según los objetivos. Los lóbulos parietales, especialmente el parietal posterior, participa en la atención espacial y la orientación hacia estímulos visuales o auditivos. Lesiones en esta área pueden causar negligencia espacial, como ignorar un lado del espacio. La corteza cingulada anterior involucra en el control de la atención, especialmente en situaciones que requieren supervisión y corrección de errores. Se relaciona también con la motivación y el esfuerzo mental. El tálamo ayuda a filtrar información relevante. El sistema de activación reticular ascendente, SARA con sus iniciales, es importante porque regula el estado de alerta general del cerebro, esencial para cualquier tipo de atención. La memoria es el proceso fundamental que nos permite codificar, almacenar, retener y recuperar información. Los componentes principales de la memoria son la codificación, que es el proceso de transformar la información en una forma que se pueda almacenar. El almacenamiento es la retención de la información codificada a lo largo del tiempo. La recuperación, la capacidad de acceder y traer a la conciencia la información almacenada cuando sea necesario. Existen diferentes tipos de memoria. En primer lugar, la memoria sensorial, que es la que retiene información de los sentidos por un tiempo muy breve. La memoria a corto plazo o memoria de trabajo, almacena información durante un periodo breve, segundos o minutos, tiene una capacidad limitada. La memoria a largo plazo, como su nombre lo dice, almacena información por periodos prolongados, desde días, años o toda la vida. Esta a su vez se subdivide en dos: la memoria explícita o declarativa, que se refiere a los hechos o eventos, como fechas de cumpleaños, fechas de algún momento especial. Incluye una memoria episódica, donde se relata o se recuerda experiencias personales, y semántica, que es del conocimiento. La memoria implícita es no declarativa, se refiere a las habilidades y hábitos, como andar en bicicleta. En el cerebro se involucran con la memoria diversas áreas, por ejemplo, el hipocampo, donde la función principal es la formación de nuevos recuerdos, especialmente para la memoria episódica, que se refiere a recuerdos de eventos específicos de la vida. Además, juega un papel importante en la memoria espacial, ayudando a orientarnos en el espacio, donde se encuentra en el lóbulo temporal medial, dentro de una estructura denominada formación hipocampal. La corteza prefrontal. Su función principal es fundamental para la memoria de trabajo, que es el tipo de memoria que usamos para procesar y manipular información en el corto plazo. También juega un papel importante en la toma de decisiones y el control ejecutivo. Por ejemplo, al hacer cálculos mentales, planificar, siempre la corteza prefrontal está en actividad. La corteza temporal medial. Su función principal es junto al hipocampo para el procesamiento de la memoria episódica y memoria semántica, donde se ubica en la parte inferior del lóbulo temporal, cerca del hipocampo. La amígdala, cuya función principal está involucrada en la memoria emocional,
es decir, cómo los recuerdos se asocian con las emociones, especialmente el miedo o la ansiedad. Se ubica en el lóbulo temporal cerca del hipocampo. Los ganglios basales. Su función principal es la memoria implícita y el aprendizaje de habilidades motoras y hábitos. Se ubica en el centro del cerebro, cerca de los lóbulos frontal y temporal. El pensamiento es un proceso mental complejo, mediante el cual los seres humanos organizamos y manipulamos información para comprender el mundo que nos rodea, tomar decisiones, resolver problemas y generar nuevas ideas. Existen diferentes tipos de pensamiento. El pensamiento crítico es el proceso de evaluar, analizar y cuestionar la información para tomar decisiones racionales y bien sustentadas. El pensamiento creativo implica la capacidad de generar nuevas ideas e innovadoras. El pensamiento lógico se refiere al uso de principios de razonamiento, de lógica, para llegar a conclusiones válidas. El pensamiento abstracto es la habilidad de pensar más allá del pensamiento concreto, manejando conceptos y situaciones que no son inmediatas. Las características del pensamiento. En primer lugar, la flexibilidad, porque permite adaptarse a situaciones y contextos diferentes. La estructuración. El pensamiento suele organizarse de manera coherente. El razonamiento. Se utiliza para hacer inferencias y llegar a conclusiones basadas en premisas. Diferentes áreas del cerebro se involucran con el pensamiento. No hay una única zona. Eso debemos aclarar, que en todos los casos son diferentes áreas. Tenemos algunas de ellas. La corteza prefrontal. Está ubicada en la parte frontal del cerebro. Es crucial para funciones cognitivas superiores, como el razonamiento, la toma de decisiones, la resolución de problemas, la planificación y el pensamiento abstracto. La corteza prefrontal también está involucrada en el pensamiento crítico, la autorregulación y el control de emociones. La corteza parietal. Situada en la parte superior del cerebro, la corteza parietal está implicada en el procesamiento de información espacial y numérica. Ayuda a diferentes tipos de información sensorial. También a realizar cálculos matemáticos y resolver problemas lógicos. La corteza temporal. Esta área es fundamental para el procesamiento de información auditiva y para la memoria. La corteza temporal también juega un papel clave en la comprensión del lenguaje, lo cual es esencial para el pensamiento verbal y el análisis de conceptos. Asimismo, se hace presente nuevamente en los ganglios basales. Estas estructuras también tienen como función ayudar a planificar y ejecutar movimientos, pero también tienen un papel en el pensamiento automático y en la toma de decisiones rápidas. El hipocampo es ubicado en el lóbulo temporal. Es esencial para la memoria y el aprendizaje, dos funciones que están estrechamente vinculadas con el pensamiento. En resumen, el pensamiento no se limita a una sola parte del cerebro, sino que implica una red interconectada de áreas que colaboran para procesar información, generar ideas, tomar decisiones y resolver problemas. El lenguaje también es un proceso cognitivo complejo que nos permite comunicar pensamientos, ideas, emociones a través de signos. Estos pueden ser hablados, escritos o gestuales. Noam Chomsky introdujo la teoría de la gramática generativa, sugiriendo que los seres humanos tenemos la capacidad innata para aprender diferentes lenguajes. Lev Vygotsky también señala que el lenguaje juega un papel fundamental en el desarrollo cognitivo y social, y que no solo sirve para la comunicación,
sino también para la organización del pensamiento. El lenguaje tiene las siguientes etapas. En primer lugar, la recepción, que implica la percepción del lenguaje a través de los sentidos, el oído para el lenguaje oral, la vista para el lenguaje escrito o gestual. Los procesos como el reconocimiento de fonemas y palabras ocurren allí, en la recepción. La comprensión. El cerebro analiza la estructura gramatical y el significado de las palabras, oraciones, gestos. Intervienen regiones cerebrales como el área de Wernicke. La producción. Implica la planificación y ejecución del lenguaje, hablado, escrito o gestual. Requiere la activación del área de Broca, encargada de la gramática y la articulación del lenguaje. Finalmente, la retroalimentación, que permite autocorregir errores en el lenguaje a partir de la propia percepción del habla o la escritura. Esta tarea que hoy estamos realizando en la exposición nos va a ayudar también a poder visualizar y reconocer estos errores que podemos tener nosotros en nuestra expresión. Las áreas del cerebro que se involucran con el lenguaje también son varias y especialmente se relacionan en el hemisferio izquierdo en la mayoría de las personas. Tenemos el área del Broca. Se ubica en el lóbulo frontal izquierdo, generalmente en el giro frontal inferior. Funciona como organización gramatical y articulación del habla en la producción del lenguaje. ¿Qué ocurre si se daña esta área? La persona entiende el lenguaje, pero tiene dificultad para hablar fluidamente. El área de Wernicke se ubica en el lóbulo temporal izquierdo, en el giro temporal superior. Su función es la comprensión del lenguaje hablado y escrito. ¿Qué ocurre si se daña esta área? Donde se habla con fluidez, pero sin sentido y con dificultad para comprender. El fascículo arqueado se conecta con el área del Broca y el área de Wernicke. ¿Cuál es su función? La transmisión de información entre comprensión y producción del lenguaje. ¿Qué ocurre si se daña esta área? La persona entiende y habla, pero tiene problemas para repetir palabras. El área angular se ubica en la parte del lóbulo parietal, cerca del lóbulo temporal. Su función es el procesamiento del lenguaje escrito y simbólico. ¿Qué ocurre si se daña esta área? Problemas en la lectura y en la escritura. El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere, modifica o refuerzan conocimientos, habilidades o comportamientos. Hay distintas teorías del aprendizaje, entre ellas el conductismo, representado por Skinner, Pavlov y Thorndike. Se centra en el aprendizaje como resultado de estímulos y respuestas observables. El cognitivismo, cuyos representantes están Piaget, Ausubel, Brunner. Enfoca el aprendizaje en procesos mentales internos como la memoria, la atención y la comprensión. El constructivismo, con Vygotsky, Piaget, considera que el conocimiento se construye activamente en interacción con el entorno y otros individuos. El aprendizaje social, representante uno de ellos, Bandura, quien destaca la importancia de la observación y la imitación en la adquisición de conductas nuevas. El aprendizaje se desarrolla en varias áreas del cerebro, ya que es un proceso complejo que involucra múltiples áreas cerebrales trabajando en conjunto. Las principales regiones involucradas son la corteza prefrontal, responsable de funciones ejecutivas como la planificación, la toma de decisiones y el control de la atención. Es clave para el aprendizaje consciente y dirigido. El hipocampo juega un papel fundamental en la formación de memorias nuevas y en el aprendizaje espacial.
Es esencial para convertir la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. La amígdala está involucrada en el procesamiento emocional del aprendizaje, especialmente cuando hay miedo o emociones fuertes asociadas. El cerebelo participa en el aprendizaje motor y la coordinación. Es crucial para automatizar movimientos y habilidades físicas. Ganglios basales ayudan en el aprendizaje de hábitos y rutinas, especialmente en tareas repetitivas o automáticas. La corteza parietal y occipital, involucradas en el procesamiento sensorial y visual, importantes para aprender a través de la observación y el reconocimiento de patrones. Cada tipo de aprendizaje, como el emocional, el motor, el cognitivo o sensorial, activa circuitos distintos, pero siempre con cierta colaboración entre varias regiones cerebrales. Reconstrucción virtual del cerebro. Siguiendo las indicaciones dadas por la maestra, cada integrante del grupo elaboró su maqueta, utilizando plastilina. Bien, de color naranja se encuentra el lóbulo frontal, cuya función principal es el razonamiento, la planificación, la organización, la memoria a corto plazo, el control motor y las funciones ejecutivas. Ejemplo, hacer planes, tomar decisiones, hablar, recordar cosas y situaciones que acabamos de aprender. Asimismo, de color azul está el lóbulo parietal, cuya función principal es la integración de la información sensorial, el tacto, la temperatura, el dolor, la percepción espacial y también la orientación, como por ejemplo sentir el calor de un vaso de leche, saber dónde está tu cuerpo en el espacio o recordar dónde pusiste las llaves. Posteriormente, de color rosado, se encuentra el lóbulo temporal, cuya función principal es la audición, la memoria, el procesamiento del lenguaje y reconocimiento de rostros. Como por ejemplo, cuando escuchamos música, podemos recordar nombres o eventos también del pasado, también comprender el lenguaje. Finalmente, de color verde se señala el lóbulo occipital, cuya función principal es el procesamiento de la información visual. Como se puede observar, también allí hay unas líneas hechas con plastilina de color rojo. Tenemos como cisura principal la cisura de Rolando, cuya función es separar el lóbulo frontal asociado a las funciones motoras y la planificación del lóbulo parietal asociado a la percepción sensorial y la conciencia espacial. Qué importante es porque facilita la comunicación entre las áreas motoras y sensoriales, permitiendo que las funciones cerebrales se coordinen de forma efectiva. Asimismo, tenemos una cisura lateral. Ven allí la plastilina de color rojo en el lado lateral. Es la cisura de Silvio, cuya función es separar el lóbulo frontal y el parietal, que se encuentran superiores del lóbulo temporal. Es importante porque define el límite entre las funciones asociadas al habla y la percepción con las funciones del procesamiento auditivo y visual. En resumen, ambas cisuras son importantes para la organización funcional del cerebro, separando los lóbulos cerebrales y delineando las áreas claves con funciones específicas. En contextos donde se puedan utilizar las tecnologías y hacer este aprendizaje más interactivo, la maestra nos brindó esta dirección que buscamos en Google. Colocamos Brain Tutor 3D y nos dimos cuenta que existe para poder descargar opción tanto en Windows como en Play Store para el celular. En nuestro caso, procedimos a instalarlo en nuestra computadora.
y listos para empezar esta hermosa experiencia de exploración y reconstrucción del cerebro. Luego de instalarlo, nos encontramos con esta pantalla, listos para explorar. Empezamos a explorar nuestro cerebro, como podemos visualizar allí. Tenemos parte del rostro, podemos seguir volteándolo así con la misma flecha, ¿sí? Con la misma flecha del mouse, pero también de manera automática acá en el lado derecho, ¿no? Bien, podemos retirar el rostro para poder ver mejor el cerebro. Rápidamente acá observamos algunos surcos importantes. Miren, acá está el surco central, esa cisura de Rolando. La podemos ver ahí de color rojo. Vamos a detener el movimiento y ahí lo tenemos, ¿no? La cisura de Rolando que se une ahí el lóbulo frontal con el lóbulo occipital. Así como la cisura de Rolando que estamos observando, podemos seguir viendo acá tenemos surco central, ¿no? Tenemos el lateral, donde está el surco lateral acá, con otro color. ¿Ven? Observamos el surco lateral, vamos a hacerlo girar. O la cisura de Silvio, ¿no? La cisura de Silvio que une el lóbulo, también allí el frontal con el occipital. Aunque finalmente estos surcos dividen al cerebro en los 4 lóbulos que ahora vamos a ver. Podemos seguir así viendo cada uno de los elementos. Acá está el surco orbital, ¿sí? Vamos a girar para ver el surco orbital. El surco parieto-occipital también lo podemos ver ahí. Si hacemos un corte lo apreciaremos mejor. Ahí tenemos otro surco postcentral, surco precentral también, ahí de color medio lila, medio rosado, y así sucesivamente. Pero lo importante también aquí, voy a dejar el de Rolando y el de Silvio lateral, ¿no? Ya, el de Rolando. Bien, y vamos a ver ahora acá los hemisferios, los lóbulos, porque ahí estamos viendo, ya están bien definidos los hemisferios. Vamos a ver los lóbulos, los 4, los lóbulos. De rojo tenemos el lóbulo frontal, podemos ver uno por uno, ¿sí? Azul el lóbulo occipital, ahí lo tenemos de azul, el parietal de amarillo y el lóbulo temporal de verde. Finalmente podemos ver los 4 también, ¿no? Si detenemos ello en la parte superior derecha, podemos ver desde arriba el cerebro. A ver, ahí está, bien definido el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. Acá, ¿qué podemos ver? Podemos ver el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, ¿sí? Por acá el lóbulo temporal, ¿sí? El verdecito, y el lóbulo occipital, el azul, ¿no? Y lo vamos moviendo para poderlo ver mejor. Creo que de esa manera podemos ver rápidamente, ¿no? Porque, bueno, el video va a pesar. Veamos, seguimos algo más que podamos observar acá. Los giros, ¿sí? Acá tenemos algunos giros. Giro frontal inferior, ¿sí? Frontal inferior, miren, ahí lo tenemos, frontal inferior, ¿sí? Frontal inferior. Tenemos el giro occipital inferior, el lóbulo parietal inferior, ¿sí? El lóbulo parietal, la parte baja, un giro temporal inferior, ahí lo estamos viendo de verde, la ínsula celeste por dentro se está observando, lo podemos ver. A ver, vamos a detener un ratito y vamos a voltear ahí para poder ver ese celestito, ¿no? Ahí lo podemos ver de color celeste, y así podemos ver cada uno. En la parte izquierda nuevamente podemos ir a ver, ya hemos visto los surcos ya los hemos visto. ¿Qué más podemos ver aquí en el lado izquierdo? El subcortical,
Miren qué bonito. El tálamo que hemos estado hablando tantas veces y las funciones para nuestro cerebro, ¿no? Cómo nos invita a cuidar nuestro cerebro. Está en la parte más interna, ¿no? Más interna de nuestro cerebro. Ahí lo tenemos, estoy poniendo el hemisferio derecho, ¿no? Para poder ver, acá le estoy agregando el hemisferio derecho izquierdo, el hipocampus, miren cómo podemos ver ahí el hipocampus, la amígdala, transmisor de emociones, ¿no? Alerta, voy a quitar nuevamente los hemisferios para verlo ellos solo y que gire, ¿no? Miren lo que estamos viendo, el tálamo, el hipocampus, la amígdala, el lóbulo pálido, ahí justamente su colorcito medio blanco en la parte interna, ¿no? Más interna, que lo hemos visto cuando hemos estado analizando los procesos cognitivos. Y así podemos seguir construyendo, explorando el cerebro de una manera más interactiva. Vamos a volverlo todo a su normalidad, ¿sí? Ahí volvemos todo a la normalidad con los hemisferios que se puedan ver y cada uno de los lóbulos también que corresponde, ¿no? Muchas gracias. Hay mucho más que explorar en este lindo aplicativo. A continuación vamos a ver la aplicación de los procesos cognitivos en la vida cotidiana. Podemos ver qué es lo que se observa en cada una de esas imágenes. Primero es la de la izquierda. ¿Por qué algunos podrán decir que lo que observan ahí es como un jarrón, y otros podrán decir que observan dos siluetas, ¿no? ¿Por qué las personas observan figuras diferentes? En este caso podemos decir pues que este es específicamente la percepción, y lo cual nos invita a señalar que en la percepción no todo es una copia exacta de la realidad, porque cada persona observa o percibe según sus experiencias, según sus vivencias, según lo que haya podido tener contacto durante toda su vida con los objetos que se están observando en este momento. Entonces, si nosotros nos preguntamos entre el blanco y negro, algunos podemos decir, ¿no? Esa duda, esa comparación que tenemos entre blanco y negro, en las personas, ¿no? Algunos pueden decir que el blanco de repente te hace ver un poquito más gordita, más rellenita, y el negro te hace ver un poco más delgada, pero en el fondo es la misma persona, ¿no? ¿Cómo podemos tener esa percepción? En la segunda imagen también es algo similar. Allí, si el maestro estuviera en la clase, podría decir que este estudiante de repente que está bostezando, obviamente, es irrespetuoso, tiene una conducta inadecuada, ¿no? En la percepción del maestro que quizás está con sus sentimientos y experiencias anteriores juzgando de esa manera o percibiendo de esa manera la actitud del estudiante. Pero otro podría decir de repente este niño no ha dormido, no ha dormido bien o ha venido sin desayunar y está bostezando justamente porque tiene hambre. Entonces, ¿esto qué significa? Que este proceso cognitivo de la percepción, las personas podemos tener diferentes puntos de vista, ¿no? Aunque se esté haciendo lo mismo, si no se analizan bien las situaciones, y deberíamos nosotros plantear estrategias de mejora y no no juzgar o no tomar una posición sin conocer bien el fondo. Un ejemplo en la atención podría ser una clase de matemática, donde el estudiante cuenta con una atención selectiva, es decir, él decide escuchar lo que está diciendo el maestro, lo que está diciendo el profesor y observando de repente el pizarrón, ignorando las risas que puede haber a su costado, la bulla en los pasillos, etc. También es una atención sostenida, porque los 45 minutos o 90 que puede durar la clase mantiene su enfoque en lo que está aprendiendo, resolviendo los ejercicios y tomando apuntes sin distraerse. La atención también es alternante porque
varía entre escuchar al docente, observar la pizarra y tomar apuntes. Ello también se relaciona con la atención dividida, ¿no? Porque también está escuchando las instrucciones que de manera oral el profesor está brindando, está copiando los ejercicios que están en la pizarra y está pensando en cómo resolver la siguiente parte del problema, ¿no? Y también es una atención ejecutiva porque el estudiante decide qué partes de la explicación necesita anotar, cuáles puede recordar, gestionando así su esfuerzo mental para no sobrecargarse. En el ejemplo de la derecha es un partido de fútbol. Justamente allí la atención es fundamental, ¿no? Vemos que un jugador de fútbol está participando en un partido y necesita tomar decisiones, pero estas decisiones deben ser rápidas y en un entorno no estático, en un entorno dinámico, ¿no? Entonces también podemos observar su atención selectiva. Él coloca su atención en el balón, en sus compañeros y en los movimientos del equipo para saber a quién le va a dar el pase siguiente. Y no toma para él las distracciones del entorno, porque la hinchada puede estar ahí alentando, ¿no? Puede el árbitro también estar corriendo por un lado, no. Selectivamente él sabe lo que tiene que observar. También es una atención sostenida, porque lo que dura un partido aproximadamente 90 minutos, sin perder el foco entre la pelota, entre la estrategia que está utilizando, el juego que está realizando, ¿no? La atención es alternante, porque su atención va entre el balón, el entrenador, el que da las indicaciones desde la banda, la posición de sus compañeros, está observando, su atención es alternante, dividida, porque mientras corre con el balón también está pendiente de un defensor que se aproxima, de un compañero que se desmarca, tomando decisiones a tiempo real. Y la atención ejecutiva, porque toma decisiones tácticas rápidamente, cómo se debe pasar, cómo se debe lanzar, disparar, patear la pelota o retener el balón, gestionando su atención según la situación del juego. En el deporte, la atención es fundamental para el rendimiento, ya que te permite reaccionar con rapidez, anticipar movimientos del adversario y adaptarse a situaciones cambiantes. Solamente vamos a poner ejemplos de algunos tipos de memoria. La memoria sensorial, ella es la que tiene información a través de los sentidos, pero por milésimas de segundos. Por ejemplo, si tú prendes un cohete o alguna vez lo has hecho en Navidad y te salpicó una chispa, tú lo puedes recordar en ese instante y luego ya se te pasa, ¿no? Es corto. Y como se señala ahí, ¿no? Ver un rayo, escuchar quizás un trueno, lo puedes recordar mentalmente solamente en ese instante, ¿no? La memoria a corto plazo almacena una información también con capacidad limitada. Por ejemplo, retener en un número telefónico y que te dé el tiempo suficiente para poder marcarlo. La memoria de trabajo es una memoria que te ayuda a procesar información y tener un resultado. Por ejemplo, resolver una ecuación, por ejemplo, realizar una operación básica simple. La memoria a largo plazo almacena información de manera más duradera, ¿no? Por ejemplo, cómo llegar a tu casa, todos nos acordamos, salvo que se tenga alguna enfermedad, ¿no? Es lo que uno siempre lo va a hacer y te dura para toda la vida, ¿no? Bueno, sabemos que esta memoria a largo plazo tiene otras divisiones y ellas no vamos a poner ejemplos por cuestiones de tiempo también. Como ejemplo del proceso cognitivo del pensamiento, podemos nosotros señalar preparar una comida. Ahí estamos haciendo uso de varios tipos de pensamiento, empezando con el pensamiento crítico, donde evaluamos qué opciones tenemos disponibles, si es que tenemos los ingredientes a la mano, si vamos a ir a comprarlo recién, la distancia que hay. El pensamiento creativo, imaginamos qué combinaciones podemos hacer con estos ingredientes, ¿no? También pensando si podemos hacer una receta nueva o alguna ya conocida, de repente hacerle algún cambio creativo, un nuevo cambio. El pensamiento lógico, cuando calculamos cuántos minutos tardará para cada paso de la preparación, de manera que podamos organizar bien nuestro tiempo, asimismo, si sería de agrado a los comensales.
El pensamiento práctico. En algunos casos se puede que decidamos por algo sencillo, por algo simple, si de repente tenemos poco tiempo, si estamos cansados o si estamos agotados. Pero del mismo modo también, si es que podemos tener más tiempo, podríamos hacer algo diferente, algo innovador, algo más dedicado, ¿no? En el aula, ¿cómo se puede dar un ejemplo del pensamiento, ¿no? Como un proceso cognitivo. En primer lugar, por ejemplo, ahí observamos un grupo de estudiantes que están resolviendo una ecuación. Entonces, el pensamiento lógico primero sería que el estudiante está pensando en los pasos lógicos para resolver la ecuación. Por ejemplo, ¿no? Despejar una variable, qué se necesita hacer las operaciones inversas, cómo sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿no? Dependiendo de la ecuación que esté trabajando. En el pensamiento crítico, el estudiante evalúa la pregunta y las posibles respuestas. Asimismo, también preguntarse si hay diferentes formas de resolver el mismo problema y cuál de las formas sería la más eficiente. En el pensamiento analítico, si el problema es muy complicado, él lo puede distribuir en pequeñas situaciones más pequeñas que se puedan analizar de manera individual para luego recién poder juntar y obtener el resultado esperado, ¿no? ¿Qué orden podría seguir en esas operaciones? El pensamiento abstracto, que nos lleva más allá, como dijimos, del pensamiento concreto, el estudiante necesita de procesar números, fórmulas que puedan ayudarle a resolver este problema. Quizás tenga que imaginar diversas soluciones y también plantear otras estrategias, de tanto en la vida real como en la vida física o en la economía, en diferentes situaciones donde se pueda presentar este problema que se le está planteando, ¿no? El pensamiento colaborativo, con la ayuda de todos los integrantes y que está trabajando en grupo, el estudiante puede compartir ideas, discutir diferentes formas también de resolución del problema planteado. Proceso cognitivo y lenguaje. ¿Qué representarán cada una de estas imágenes? ¿Qué procesos de lenguaje están involucrados? Bien, cada uno de ellos va a representar dos ejemplos que estamos dando en este proceso cognitivo. En el primero vemos dos amigas. Una llega muy contenta y le dice: hola Marixa, he visto tu nombre en el mural del patio. Y Marisa le dice: ¿así? No, qué raro, ¿qué habrá pasado? Entonces, ¿qué procesos de lenguaje podemos ver que ocurren aquí? Primero, la recepción y la percepción. Marisa escucha lo que Teresa le dice. Su cerebro interpreta los sonidos como palabras. Comprensión. El área de Wernicke permite que Marisa y Teresa, sobre todo, entiendan la intención. Su amiga le está diciendo que vaya al patio porque su nombre está publicado en el mural. ¿Qué otro proceso? La formulación de la respuesta. Marisa recuerda los planes que ella tenía, inmediatamente responde y dice, a través del área de Broca organiza esta frase, ¿no? Claro, vamos a ver por qué está mi nombre allí. ¿Cuál es la producción oral? Cuando Teresa habla activando músculos orales mediante la corteza motora. En la retroalimentación, nosotros podemos observar que cada una de ellas puede darse cuenta y al escuchar sus voces y corregir si han cometido algún error al expresarse. Es pragmático. ¿Por qué? Porque el tono, el vocabulario informal entre amigas también indican que hay aquí un contexto social indicando cercanía y confianza. Se usan generalmente expresiones coloquiales. Pero en el segundo ejemplo, el segundo caso, tenemos una clase de ciencias en secundaria. El profesor señala: hoy vamos a aprender sobre el ciclo del agua. ¿Alguien puede decirme qué es la evaporación? Y un estudiante responde: es cuando el agua se calienta y se convierte en vapor. ¿Qué procesos de lenguaje están involucrados aquí? Primero, la producción del lenguaje por parte del profesor. Él ha organizado su discurso usando un lenguaje claro y técnico. El área de Broca estructura la pregunta. La intención comunicativa es enseñar y evaluar comprensión.
¿Qué más? La comprensión del lenguaje por parte del estudiante. El estudiante escucha y procesa la pregunta a través del área de Wernicke. Interpreta el significado y accede a conocimientos previos. Formulación de la pregunta, de la respuesta. El estudiante organiza su idea, recuerda lo que sabe y prepara una respuesta lógica. Usa el lenguaje académico adecuado al contexto escolar. La producción oral. El estudiante habla claramente para ser comprendido, cuidando su expresión y vocabulario. Finalmente, la interacción y retroalimentación. El profesor puede dar una corrección o reforzamiento. Muy bien, es la primera etapa del ciclo del agua. Un ejemplo cotidiano de aprendizaje es aprender justamente a usar una nueva aplicación en tu teléfono celular. Ahí se utilizan varios tipos de aprendizaje, los cuales vamos a desglosar. Primero, el aprendizaje cognitivo. Cuando se decide aprender el uso de una nueva aplicación, como una edición de fotos, una mensajería, etc., se empieza leyendo las instrucciones, la guía dentro de la aplicación. Aquí la corteza prefrontal se encarga de planificar y de entender cómo funciona la aplicación. Es el área responsable de la toma de decisiones y de la concentración en este proceso. La memoria a corto y a largo plazo. Al principio es probable que no trabajemos tan rápido, no recordemos todos los pasos a seguir, pero conforme interactuamos, conforme practicamos en la aplicación, el hipocampo va almacenando las acciones realizadas, como por dónde están ubicados los botones, dónde tenemos que hacer un clic, dónde tenemos que deslizar, etcétera, ¿no? La memoria también ahí juega un papel importante para que después de varios intentos se pueda utilizar la aplicación de manera más rápida. El aprendizaje motor. A medida que se usa la aplicación, el cerebro también aprende a realizar movimientos específicos. Y de esta manera, el cerebelo es responsable de automatizar estos movimientos para que podamos interactuar con este aplicativo de una manera más fluida. El aprendizaje emocional. Mientras se explora la aplicación, habrá momentos de frustración, pero también de satisfacción. A través de la amígdala, que es la parte emocional del cerebro, podemos generar estos sentimientos. Sin embargo, si se logra comprender cómo usar una función nueva o si la aplicación te facilita algo en la vida, sentirás finalmente una recompensa emocional positiva. El ajuste y la mejora. Con el tiempo, después de practicar, es probable que te vuelvas más eficiente usando ese aplicativo. Esto se debe a que el cerebro, a través de la plasticidad neuronal, va adaptando nuevas conexiones y optimizando las habilidades. Es un ejemplo claro de cómo la tecnología y la repetición van mejorando nuestras habilidades cognitivas y motoras, y cómo el cerebro procesa y guarda nueva información que eventualmente sea más fácil usar estas herramientas sin tener que pensarlo demasiado. Como cuarto punto de nuestro trabajo tenemos las referencias bibliográficas. Finalmente llegamos a la etapa de evaluación. Escanea el código QR y responde las preguntas en Kahoot. Ánimo, adelante. Muchas gracias.